Entonces, ¿qué pasa cuando no existe esa humedad? Se generan estos síntomas de sequedad vaginal. Por ejemplo, lo que más frecuentemente refieren es que tienen un dolor con las relaciones sexuales. Están bienvenidos a mi nuevo canal. Yo soy la doctora Laura Lafuente. Bienvenidos y arrancamos. Una vagina sana es una vagina que conserva su humedad. ¿Gracias a qué? A que las glándulas del cuello del útero, por ejemplo, secretan moco, también las glándulas a nivel de la vulva y por supuesto, si bien la vagina no tiene glándulas, pero transsuda un líquido a través de los capilares hacia la vagina. Entonces, esa vagina que está humectada, que tiene una flora normal y un pH ácido como corresponde, es una vagina que está, por supuesto, sana. Entonces, ¿qué pasa cuando no existe esa humedad? Se generan estos síntomas de sequedad vaginal. Por ejemplo, lo que más frecuentemente nos dicen es que justamente o que refieren es que tienen un dolor con las relaciones sexuales. Es decir, por supuesto que ante la fricción con una mucosa que está seca, eso raspa y genera, aparte del dolor, genera ardor o sensación de quemazón, picazón, puede generar también incluso lesiones en la mucosa, fisuras, que eso pueden sangrar, aparte de predisponer a infecciones vaginales, infecciones urinarias. Y no solo el tema es con las relaciones sexuales, porque después con el tiempo puede persistir y durante la vida diaria de la mujer sentir ese disconfort. Bien, con respecto a las causas y las posibles soluciones. Bueno, por supuesto que va a depender de cada mujer, de cada paciente y por qué se produce el síntoma, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar, yo bien le dejé en el posteo las causas de los medicamentos. Existen medicamentos que pueden generar ese síntoma, esa sequedad, por ejemplo, los psicofármacos, algunos antihipertensivos, algunos antihistamínicos que se utilizan para las alergias y sobre todo el que quiero nombrar, por eso lo dejé al final, son los anticonceptivos, los hormonales. Sí, las hormonas, depende cuál uno esté utilizando, pero en general provocan un estado de hipoestrogenismo. Entonces, eso más, si estamos usando o el ginecólogo eligió, nosotros muchas veces elegimos una hormona que es antiandrogénica, ¿eso qué significa? Que bloquea el efecto de los andrógenos, hace el efecto contrario. Y los andrógenos son los que participan en, por ejemplo, el deseo sexual y la lubricación. Entonces, obviamente, esa parte estaría algo bloqueada, por lo cual, solución no es dejar tu método anticonceptivo, por supuesto, puede ser cambiarlo por otro método o seguir con, por ejemplo, anticonceptivos orales, pero cambiar la hormona. Pasar de una drospirenona a un, por ejemplo, levonorgestrel. Eso no lo tenés que saber vos, lo va a saber tu ginecólogo, el cual te va a generar o te va a dar el cambio. Si vos no querés cambiar tu anticonceptivo, lo que podés hacer es seguir con tu pastilla porque te gusta, porque te sentís bastante bien, porque te costó regularizar tu ciclo, sea el motivo que fuere, y podés asociarlo a un lubricante, pero que sea un buen lubricante y si es humectante a la vez muchísimo mejor porque va a tratar también el problema y siempre a base de agua. Entonces hay que tener cuidado con los lubricantes, ver cuál utilizan. Ya vamos a hacer seguramente un video como ustedes quieran para ver cuáles pueden usar, cuáles sí, cuáles no, qué tienen que tener cuidado y cuáles son los mejores. Bien, otra de las causas de mujeres jóvenes puede ser la lactancia. La lactancia hace que aumente una hormona que se llama prolactina, que también genera un descenso de los estrógenos y eso va a provocar esa sequedad vaginal, ya que en realidad todos estos síntomas tienen que ver con un desequilibrio en las hormonas sexuales femeninas, sobre todo un déficit de los estrógenos. Bien, por supuesto, solución acá en la lactancia, en este caso sabemos obviamente que es reversible como el caso anterior, que es transitorio, pero bueno, mientras tanto, por supuesto que puedes utilizar un gel íntimo lubricante y humectante, que lo vamos a hablar. Con respecto a otra causa, bueno, el estrés crónico persistente también genera liberación hormonal de cortisol, altera el eje hipotálamo hipofisario, no importa que sea el eje hormonal, con una alteración en cuanto a la secreción de las hormonas sexuales femeninas, por lo cual solución va a ser, por supuesto, que tratar la causa, tener en cuenta la alimentación, que no haya trastornos en la alimentación, la actividad física, las horas de sueño y si necesita algún apoyo de algún otro profesional para solucionarlo. Luego tenemos otras causas que son los hábitos. Recuerden que las mujeres más limpias, más higiénicas, las que más se lavan, son las que más resequedad van a tener. Y no solo eso, sino que a la vez van a alterar su flora normal vaginal, que hablamos al principio, y también su pH vaginal.
¿Estamos? Entonces no solo van a generar sequedad vaginal, sino que van a predisponerlas a infecciones vaginales, vulvovaginales, y esto a la vez va a generar más resequedad todavía. Entonces, solución en este caso, cambiar el hábito. Nosotros tenemos muchos posteos hechos acá en nuestro Instagram en donde te invito a que los leas para cambiar tus hábitos. El tema de los tips para la higiene, qué jabón utilizar, qué no utilizar, cuáles son los errores que cometen. Ojo con los desodorantes, con las lociones, con los jabones perfumados. Ok, por fin llegamos a la menopausia. En realidad ya a partir de la perimenopausia, donde empiezan a haber esos desbalances hormonales, hasta la menopausia, por supuesto, en donde existe realmente ya acá un descenso de los estrógenos porque los ovarios dejan de responder a las hormonas liberadoras de los estrógenos. Entonces bajan y por supuesto que repercuten a nivel de la mucosa vaginal, generando lo que antes se llamaba atrofia vulvovaginal. Ahora se tiene otro nombre, se llama síndrome genitourinario, porque también aparte de la vía genital afecta a la vía urinaria. Y tienen sequedad o falta de lubricación con dolor en las relaciones sexuales, picazón, ardor, infecciones vaginales, infecciones urinarias, hasta a veces pérdida de orina por trastorno de la mucosa. Entonces en estos casos la solución acá en la menopausia va a depender de muchas cosas, va a depender de la edad, desde hace cuántos años está en menopausia, va a depender de los antecedentes personales que tenga patológicos o contraindicaciones, en fin, y tratamientos existen, por ejemplo, tratamientos hormonales que pueden ser sistémicos o locales. Los sistémicos no vamos a hablar hoy, pero sí les voy a nombrar uno solo que han preguntado mucho, es el chip de la juventud que le dicen, o chip de testosterona, en realidad se llama pellet de testosterona, y tiene esa hormona que es una hormona que es bioidéntica, o sea, es igual al núcleo químico de la hormona nuestra que tenemos normalmente en el cuerpo y que tiene múltiples beneficios, pero aparte de todos esos beneficios tiene el de que mejora el deseo sexual y la lubricación. Entonces, para tenerlo en cuenta. Pero bueno, a nivel local también existen óvulos y cremas que pueden utilizar para revertir esa atrofia, mejorar el trofismo y mejorar el tejido. Nosotros utilizamos uno que se llama Promestrin, que tiene una acción más bien local, por ejemplo. De todas formas, cuando uno deja de utilizar el óvulo o la crema, vuelve todo para atrás. Es decir, tiene que utilizarlo siempre, toda la vida. Ahora, actualmente existen tratamientos que son espectaculares, que tienen muy buenos efectos, que realmente rejuvenecen la mucosa, como por ejemplo el plasma rico en plaquetas, que se hace a nivel vulvar y vaginal. Se saca sangre de la misma paciente y eso se centrifuga, se obtiene el plasma que va a ser rico en plaquetas, que lo que hace es restaurar el tejido. O sea, tienen unos factores que estimulan la producción de las células que faltan y mejora muchísimo lo que es el trofismo, lo rejuvenece, le devuelve la elasticidad, le devuelve la humedad a la mucosa. Y otro de los tratamientos que están muy buenos, que son innovadores a nivel vaginal, porque ya en realidad existen hace mucho tiempo, es el HIFU. En este caso el HIFU vaginal, que también mejora muchísimo lo que es la mucosa, entre otras funciones que tiene, devolviéndole esa juventud que le falta. Así que bueno, en realidad existen múltiples soluciones, va a depender de la causa que te está provocando esa sequedad. En todos estos casos que nombré se pueden utilizar, por supuesto, a la vez lubricantes, que sean humectantes, hialurónico, que tiene muchos, ingredientes para justamente mejorar este tipo de problemas en las mujeres, más todas estas soluciones que existen, por supuesto. Así que la idea es que se animen a consultar primero y que, de acuerdo al caso, por supuesto que se puede encontrar la solución. Y más en la actualidad, que hay múltiples tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida realmente de muchas mujeres.